Por ejemplo, vamos a llamarle a la primera sucesiones aritméticas y al otro le vamos a llamar sucesiones geométricas. Entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. Ok, en las sucesiones aritméticas vamos a tener que los elementos, es decir, a sub 1, a sub 2, hasta el último, que digamos a sub n, van a diferir solo en un número. Es decir, que la diferencia entre ellos dos va a tener un valor constante. Es decir, si yo resto el elemento 2 del 1, va a tener una diferencia común, le llaman. Y en el otro, por ejemplo, podría usted restar a sub n menos a sub n menos 1, que es el anterior, y la resta común va a salir que es un número, que le llaman diferencia común, o D. Entonces, ese es en el caso de las sucesiones aritméticas. ¿Cómo se va a diferenciar? ¿Cuándo se va a saber que tiene usted una sucesión aritmética? Cuando la resta entre elementos consecutivos le da un valor común. ¿Qué pasa con las geométricas? Bueno, va a tener entonces elementos de esta forma, miren. Pero aquí va a ser entonces ya no una suma, sino que un factor. Es decir, que si usted divide a sub n entre a sub n menos 1, si usted divide valores consecutivos, estos van a diferir en lo que vamos a llamar una razón común. Aquí le voy a poner, miren, razón común. Y la otra va a ser diferencia común, ¿verdad? Desde aquí salen algunas relaciones. Por ejemplo, del primero, sabemos que podemos hablar de los elementos de la sucesión de esta manera, despejando, por decir así, para este. Y en el otro podemos hablar de esta manera, ¿eh? Entonces, esa es como la forma para poder definir los elementos, ¿va? Pero imagínense que usted lo quiere hacer desde el primer elemento y tener una fórmula para poder nombrarla. O sea, una forma de cómo poder calcular cualquier elemento de la sucesión, sea geométrica o aritmética. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, ahora este resultado. Digamos, miren para la aritmética. Entonces, el primer elemento se llama a sub 1. El siguiente solo difiere del primero en que tiene un valor de adicional. Entre este y si lo comparamos, o sea, el siguiente, y si lo comparamos con el primero, solo va a diferir en que ahora va a ser 2D el término, porque si usted resta este con el de acá, le genera la diferencia común, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Usted va a tener a 1 más D, a 1 más 2D y así. Pero este lo representa a 1, este representa a 2, este representa a 3 y así sucesivamente. Quiere decir que si usted quiere saber a sub n y quiere hacerlo a partir del primer elemento, usted tiene que agregar este término. Miren, el n menos 1 por d. Si quiere, pruébelo para que mire que es cierto. Si usted pone n igual a 3, 3 menos 1 es 2 y coincide con este de acá, miren. Entonces, para saber cualquier elemento de la sucesión, cuando sea aritmética, usted necesita entonces pues esa relación. ¿Qué pasa con el otro? Bueno, tenemos que en las geométricas la división entre elementos consecutivos debe dar R a fuerza. Entonces mire que el primero sería A sub 1. Si el siguiente es A sub 1 por R, yo lo divido y me cumple la condición que mencionamos.
Si el segundo es de la forma a sub 1r cuadrado, si yo divido los dos consecutivos, miren, aclaro que estoy mencionando consecutivos bastante en esto. Y mire el otro, y así, ¿verdad? O sea, si yo pongo esto y divido los consecutivos, siempre me va a dar R, que es la relación que define la función, la sucesión geométrica. Entonces, para saber el elemento enésimo, o el n, a partir del primero, nosotros ocupamos entonces esta relación. Probémosla para, por ejemplo, si usted nota, este sería A sub 1, este sería A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Pruébela para A sub 4. Si es A sub 4 tendríamos que n vale 4, 4 menos 1 es 3 y coincide esto, ¿verdad? Con la fórmula que tenemos acá. Entonces, esas dos que están encerradas a usted le va a dar la, pues, relación, ¿verdad? O sea, le va a poder predecir cuáles son los elementos de cada una de las sucesiones. En el primer caso para las aritméticas y para el segundo caso las geométricas. Lo otro que se habla es de las sumas. Entonces, para las sumas hacen este resultado, miren. Vamos para la geométrica. Entonces, imagínense que usted quiere sumar la suma parcial de elementos de la sucesión, de una sucesión geométrica. Si es una parcial, entonces tiene que sumar todos los elementos hasta n, ¿verdad? De hecho, lo mismo pasa acá. Usted tendría que sumar todos los elementos hasta un valor n. Entonces, ¿qué pasa luego? Bueno, nosotros tenemos una forma de representar lo que son los elementos de cualquier sucesión geométrica y aritmética. En la aritmética tenemos que A sub 2, por ejemplo, habíamos mencionado que es de la forma A sub 1 más D. Usted aquí va a tener A sub 1 más D, en el otro tendría entonces hasta terminar A sub 1 más N menos 1 por D. Esa sería la suma, ¿verdad? ¿Cuántas veces va a sumar A sub 1 usted? N veces, porque aquí tiene que son n elementos y A sub 1 va apareciendo en todos los elementos de la sucesión. Entonces, usted va a tener que debido a ese A sub 1, va a tener aquí n por A sub 1. Y en el otro, usted va a tener que la D empieza de esta manera, 1 más 2 más 3 hasta n menos 1 por D. Eso nosotros tenemos la fórmula. Usted tiene ya la fórmula para sumar los primeros elementos desde 1 hasta n. Entonces mire que esa fórmula dijimos de que era esta que está en rojo. 1/2 de n por n más 1. Pero esa es para n, para s sub n. Se la voy a escribir para ponerlo acá. Mira. Es decir, aquí le voy a poner una seña para que usted se acuerde que hablamos de eso. La fórmula que tenemos es esta. Pero ahí no llega hasta n, llega hasta n menos 1. Entonces, en vez de colocar n, vamos a sustituir n por n menos 1. Y llegamos a esta fórmula, miren. 1/2 de n menos 1 por n. Significa que la suma parcial de la sucesión aritmética nos queda n por a sub 1 más 1/2 n por n menos 1 por d. Y ese para nosotros va a ser como la fórmula, ¿verdad? La fórmula a usar para para saber la suma, pues. Ahora podemos hacer un arreglo adicional. Yo puedo factorizar el n y el 1/2. Es decir, dejar esto, miren. Si hago eso, aquí me queda 2a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, entonces vamos a seguir simplificando un poco más. Miren que yo puedo separar ese A1 de esta manera, como A sub 1 más A sub 1
más n menos 1 por d. Solo estoy tratando de deducir la fórmula. Todo esto, si usted se acuerda, es lo que nosotros llamamos a sub n. Entonces a este le vamos a llamar a sub n. Es decir, aquí vamos a tener n sobre 2 por a sub 1 más a sub n. Entonces de esta manera tenemos una fórmula para poder deducir, bueno, no deducir, calcular la suma de los primeros n términos. Miren qué pasa con la otra. Con la otra vamos a hacer lo siguiente. Tengo esta expresión y le voy a multiplicar r a la misma expresión. Tenemos r a sub 1 más a sub 1 r cuadrado y así va. De hecho, lo que voy a hacer es esto. Le voy a multiplicar menos rs sub n. Aquí me quedaría menos 1 a 1r menos a sub 1 r a la 2 y ahí sigo menos a sub 1 r a la n. Porque como estoy multiplicando por r por r a la n menos 1 me queda r a la n. Y voy a hacer entonces la suma. Voy a sumar esos términos, miren. Entonces, al sumar esos términos, en el lado izquierdo me queda 1 menos r por Sn. Y en el lado derecho, no sé si nota que esto se cancela, varios términos. Y solo me va a quedar a sub 1, ¿verdad? Y en el otro me va a quedar, perdón, estábamos restando. Sí, me va a quedar en este caso a sub 1. Y como este llega hasta a sub 1r a la n, se va a cancelar este con el término anterior. Entonces solo me va a quedar menos a sub 1 r a la n. Es decir, que la suma parcial me va a quedar de la forma 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Y esa es nuestra fórmula para sumar sucesiones que vamos a llamar geométricas. Pero hacen un comentario adicional cuando hablan de estas sucesiones. Si la sucesión es finita, si la geométrica es finita, esta sería nuestra fórmula. Pero si es infinita, tenemos un problema con esa fórmula que está ahí. De que la suma nunca termina, es decir, no llega a un valor. Pero si nosotros usamos la condición de que r se encuentra entre estos valores o que el valor absoluto de r es menor que 1, cuando n se aleje a valores muy grandes, este término se va a hacer 0. Y nuestra fórmula va a quedar de esta manera, ¿verdad? Es decir, que si es una serie geométrica infinita, el requisito es de que r sea para valores menores que 1. Si es infinita y r no es menor que 1, entonces simplemente la suma no procede, no se puede calcular. Si tenemos entonces de que pues está entre menos 1 y 1, entonces sí podemos hacer el uso de la fórmula de abajo. Y bueno, esos son los comentarios así que hay para las dos sucesiones, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? No voy a poder hacerlos de todos, pero igual, el domingo vamos a trabajar ejemplos de estos. Igual el jueves vamos a otra vez a proponer una sesión para que trabajemos los ejemplos. Pero en sí son, en este caso, más que todo de pues, sustituir términos. Miren, por ejemplo, imagínense que me piden este. Miren, voy a hacer este solo para que miren el uso de todo esto. O sea que la fórmula siempre es importante saber de dónde vienen, porque solo usarlas no tiene sentido. Entonces dice, encuentre la suma de la sucesión aritmética que satisfaga las condiciones dadas. Mire la fórmula que tengo para la sumatoria. A1 es igual a 40, D es igual a menos 30, dice, y N es igual a 30. Ok, ahí arriba, o sea, si ustedes notan, me piden la S30.
Si trato de usar la fórmula que tengo ahí arriba, sería 30 entre 2, a sub 1 más a sub 30. A sub 1 si la conozco, ¿verdad? A sub 1 es 40. ¿Qué me hace falta conocer? A sub 30. Bueno, ¿cómo averiguo a sub 30? Cualquier elemento de la sucesión aritmética se puede saber con esta fórmula. Entonces tenemos a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. O sea, al final es más de sustituir valores. Mire, ¿quién es a sub 1? 40. ¿Quién es n? 30. Menos 1, 29. ¿Cuánto es d? Menos 3. Bueno, tratemos de averiguar ese número. Lo voy a hacer en la calculadora. Es 40 menos 29 por 3. Ese número nos da, ya les digo, 47 negativo. Aquí tendríamos menos 47. Bueno, ya puedo usar la fórmula. Miren, aquí 30 entre 2 es 15. 40 menos 47 me da menos 7, ¿verdad? Y si multiplico menos 7 por 15, ya les digo cuánto da. Menos 7 por 15 da 105. Entonces el resultado de la suma es negativo 105. Entonces todo lo que hablamos arriba al final solo se reduce a usar la fórmula. Miren. Entonces ahí le pueden cambiar los números y ¿qué es lo que va a cambiar? Pues el n y el todo lo demás. ¿Va? Miremos uno más solo para que pueda haber otro tipo de ejercicio. Digamos aquí. Ya nos vamos a ir. Entonces, mire esto. Lo único que quiero recalcar es que aquí ya es más de usar y saber cómo usar las relaciones. Entonces, miren aquí le dicen, encuentre el término especificado de la sucesión aritmética que contengan los dos términos dados. O sea, nos piden a 11. Y para encontrar a 11 nos dicen que la sucesión tiene estos dos elementos. Como nos dicen que la sucesión es aritmética, usted sabe de lo que comentamos arriba, que la diferencia entre dos elementos consecutivos nos da la D, que es la diferencia común. Ok, entonces aquí nos están dando A1 y A2. Son consecutivos. ¿Qué pasa si los resto? Me va a dar D. Siempre que sean consecutivos y usted los reste, siempre le van a dar D. Bueno, ¿quién es A sub 2? Es 3. Menos, le voy a poner así, miren, para no equivocarme. 3 menos 2 menos raíz de 2 sería 1 menos raíz de 2. ¿Quién es este? Es D. Ok, ya tengo D. Necesito saber el elemento 11. ¿Con qué fórmula lo sé? Hablamos que era con esta fórmula de acá. Ya la deducción ya la hicimos, ¿verdad? ¿Por qué? El porqué de las cosas siempre es importante. Entonces, bueno, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Ya sabiendo el porqué de las cosas, solo lo usamos. Miren, n vale 11. ¿Quién es A sub 1 en este caso? Es 2 más raíz de 2. ¿Quién es n? Es 11. 11 menos 1 es 10. Y a eso le vamos a multiplicar d, que es 1 menos raíz de 2. Ya esto es de intro, ¿verdad? Sumar y restar radicales. Entonces sería 2 más raíz de 2 más 10 menos 10 raíz de 2. 2 más 10 es 12. Raíz de 2 menos 10 raíz de 2 es menos 9 raíz de 2. Entonces a 11 es ese número que ustedes están viendo. Y así va. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas. Entonces de eso se trata, pues averiguar elementos de la sucesión aritmética, encontrar sumas, cuestiones así. ¿Va? ¿Preguntas? Solo voy a hacer uno de las geométricas para que miren que también es similar el caso para la geométrica, solo es de usar las relaciones que ya tenemos ahí arriba con deducción. Y ya con esto nos vamos. Entonces dice, encuentre el enésimo término, el quinto término y el octavo término de la sucesión geométrica. Entonces le dan estos números, miren una lista de números.
Le dan una lista de números, pero le aseguran de que es una sucesión geométrica. Eso siempre se lo van a mencionar, si es geométrica o si es aritmética. ¿Qué sabemos de las geométricas? Que la división de consecutivos nos va a dar un número, una razón común. La división de consecutivos nos va a dar una razón común. ¿Ok? Entonces, bueno, solo ocupo los primeros que consecutivos, no ocupo hacerlo con todos. 25 entre 5 me da R. ¿Cuánto da R? 5. ¿Cuál es la fórmula general? Bueno, A sub n igual a sub 1 R a la n menos 1. Esa es la fórmula que tenemos para saber cualquier elemento de una sucesión geométrica. ¿Quién es A sub 1? Es 5. ¿Quién es R? 5 a la n menos 1. Si usted usa propiedades de exponentes, esto le queda 5 a la n, miren. Entonces es nuestra sucesión. Esta respuesta, o esto que voy a encerrar, es la respuesta de lo que voy a subrayar aquí en café, miren. Ese es el enésimo término, esa es la fórmula del enésimo término. Ahora nos piden que encontremos el quinto y el octavo término. Bueno, A sub 5 sería 5 a la 8. Ahí solo es de usar la calculadora. Y A sub 8, perdón, lo puse mal. A sub 5 es 5 a la 5 y A sub 8 es 5 a la 8. Si quiere saber el número, entonces le voy a poner uno de ellos. 5 a la 5 es 3125. Y si quiere saber el otro, es 390.625.